Buena, blanquinegro, blanquinegra, bienvenidos a Informe Fermín y vuestro canal blanquinegro en YouTube. Bueno, semana tórrida de calor en Badajoz, una semana que hemos podido disfrutar mucho de ella con todos los actos del Frente Blanquinegro, donde he disfrutado un montón. Y como decimos, bajo un calor tórrido se daban cita en el nuevo vivero el Club Deportivo Badajoz y la Agrupación Deportiva Llenerense en el partido de ida de la final regional por el ascenso a segunda red, ¿no? A las 20 horas en el nuevo vivero se citaban los dos equipos en este primer match que decidirá la eliminatoria luego en el Fernando Rovira la semana que viene. Con un nuevo vivero que registraba una gran entrada, 7.800 personas se citaban en el vivero, recibían primero a la Infantila para homenajearle por ese campeonato en División de Honor Infantil, también homenajeaban a Pepe Carballo como patrocinador haciendo el saque de honor y se volcaban con su equipo, dándole ánimos para animar al Badajoz y alentarlo para que intentara conseguir una renta de goles suficientes para viajar a Llerena el próximo domingo. Como decimos, ya metidos en faena, saltaban ambos equipos al campo, ambos entrenadores repetían el 11 del partido anterior. Juan García es verdad que era la tercera semana consecutiva que repetía 11, mientras que David González creo que es la primera vez que repite 11 desde su llegada a Badajoz. Le gustó lo que salió en Azuaga, es verdad que el equipo hizo un gran partido en Azuaga y dio muy buen rendimiento ese esquema y ayer pues lo repitió con el Llerenense, aunque sí es cierto que no en todos los partidos y en todos los contextos las cosas funcionan igual, ¿no? También es verdad que se dice que lo que funciona no debes cambiarlo y es lo que hizo el bueno de David González. Como decíamos, se presentaba el Llerenense de Juan García, salió con ese 4-4-2 típico de él, salió valiente, salió yendo a buscar el partido, se fue a buscar al Badajoz a su campo, fue a presionar alto, metió dos puntas, uno se situaba entre el lateral derecho y el central derecho y el otro cogía a los dos centrales. Dejaban más libre el lado izquierdo de Herrera, pero sí es cierto que tácticamente el equipo funcionaba muy bien por dentro, porque tanto Dani Martínez como Usama se metían hacia adentro para generar esa superioridad por dentro y poder usar ese buen pie que tienen tanto a la hora de hacer la pared como a la hora de llegar al borde del área y poder generar tiros desde fuera del área o pases interiores a los dos puntas. Como decimos, el Llerenense quizás sorprendió al Badajoz con esta salida, con ese ímpetu de irse arriba, lo metió en su campo y eso provocó que el Badajoz no encontrara una salida de balón limpio. Lógicamente eso obligó al Badajoz a estar muy incómodo, sobre todo los primeros 25 minutos el equipo de David González apenas daba 3 pases seguidos, pese a que Miranda se metía entre centrales y Barba venía a la base de la jugada intentando hacer lo que hacían en Azuaga para que luego apareciera Bermúdez y un poquito más adelante Gus. La verdad es que el balón se cortaba apenas que salía de Miranda hacia Barba, de ahí para adelante ya el balón no circulaba, el Llerenense recuperaba con facilidad en terreno del Club Deportivo Badajoz. Y aunque es verdad que no generaba peligro, sí dio la sensación de tener el control y el dominio del partido. Sobre todo en esos primeros 25 minutos hasta que llegó la pausa de hidratación. Ahí el Badajoz se vio muy mediatizado, se vio muy atado y se vio que no tenía recursos para salir. Solo salía en balones largos. Es verdad que muy poquito nada más de empezar el partido, en el minuto 3 creo que fue, Herrera arrancaba por la izquierda, llegaba, sacaba un centro al segundo palo que Borja Domingo dejaba para la llegada de Gus, que lanzaba un trayazo y golpeaba en un defensa del Llerenense y el balón se manchaba a córner. Contestaba el equipo de Juan García con 2 llegadas que se manchaban también fuera. El Llerenense dominaba, tenía el control del partido, apretaba arriba al Badajoz más que unos zapatos nuevos, no facilitaba la salida del equipo del Badajoz, un Badajoz que cada vez se encontraba más a disgusto y solo salía en largo o en algún balón parado. Creo que hubo un remate de Jesús a la salida de un córner. Pues esto era lo que había en ese panorama de esos primeros 25 minutos, ¿no? Barba solo pudo conectar una vez con Bermúdez y la verdad es que se notó. Barba jugó con Bermúdez metió un pase muy medido al borde del área grande donde Gus aparecía para tocar con el pecho y era Barba el que entraba solo con el balón controlado dentro del área y cuando ya se cantaba el gol en el nuevo vivero, Barba echaba el cuerpo un poquito atrás, metía el pie demasiado abajo y el balón se marchaba alto fuera. Desperdiciaba para mí hasta ese momento la ocasión más clara del partido, que era blanquinegra. Con esto se llegaba a la pausa de hidratación, como decíamos antes. De esa pausa de hidratación parecía que el Badajoz salía más activado. Barba quizás había dado un paso adelante, no estaba tan metido atrás con Miranda y parecía como que el Badajoz estaba un poquito más activado. De hecho, en apenas 2 minutos el equipo de David González
tiene dos ocasiones claras. Tiene una llegada de Borja por la derecha, que saca el centro al segundo palo y Luque creo que lo manda al lateral de la red. Y tiene una buena recuperación de Bermúdez para que Luque, que recibe el balón en la banda, se viene hacia el centro y larga un trayazo que se va lamiendo el palo izquierdo de Llera, ¿no? El Badajoz en esos minutos parecía haber dado un pasito adelante, parecía fluir un poco más el fútbol en las piernas de Barba y Bermúdez, parecía un poco más Gustavo, se conocía ya que ese esfuerzo titánico del llerenense en la presión arriba, yendo tan arriba a buscarlo, traspasado media hora, le estaba pasando un poco efecto al equipo de Juan García. Quizás era ese tramo a la media hora cuando el Badajoz parecía estar un poquito más entonado y parecía encarar el partido con otra secuencia distinta. Presionaba más arriba el Badajoz, recuperaba en campo contrario. Y bueno, la verdad es que el Badajoz estaba esperando algún error del equipo de Llerena para poderse poner por delante, ¿no? Pero es verdad que los porteros tampoco aparecían. Los balones, los disparos eran llegadas, pero eran llegadas que se marchaban fuera. En el 38, a balón parado, el llerenense avisó en la más clara de sus ocasiones durante todo el partido. Luego tuvo otra en el segundo tiempo, pero no fue tan clara. Fue una falta lateral que la sacaron al corazón del área y allá apareció el bueno de Luis Nicolás para entrar solo completamente como la una en el área y de cabeza cruzar el balón lejos de Tienza, tan lejos que se marchó fuera del poste izquierdo del portero del Badajoz. Asustaba a Llerenense porque se pudo poner 0-1. Quizás en el cómputo de ese primer tiempo había sido superior y hubiera merecido a lo mejor situarse en el marcador por delante. En el 44 llegaba por fuera, llegaba Usama por fuera para buscar un disparo que al final tampoco tuvo muchas consecuencias. El Llerenense parecía estar terminando mejor ese primer tiempo. El Badajoz recuperaba a Barba, se juntaba y protagonizaba una llegada, pero el remate de Luque acababa en el costado de la red, privando al Badajoz de ponerse 1-0 cuando ya el descanso se asomaba, ¿no? Se llegaba al descanso con ese 0-0 inicial, con esa imagen de que el Llerenense había dominado más, había controlado más el partido, pero el que había llegado, aunque hubiera llegado a reones, no en ocasiones, pero sí en valoración de peligro, había sido más el Badajoz que el equipo de Juan García. Comenzaba el segundo tiempo y Juan García metía un cambio obligado. Luis Nicolás se quedaba en la caseta por molestias y entraba Mario Tomé, un futbolista también con muy buen pie, con muy buena salida de balón. Y bueno, pues el segundo tiempo comenzaba de esa manera. Los primeros 10 minutos apenas sucedía nada, había un juego muy impreciso por ambos equipos, había muchas pérdidas de balón, ambos equipos intentaban llegar a las áreas, pero no había ocasiones, y lo que había era muy poca fluidez en el juego, apenas se daban dos pases seguidos, y en el 54 David González se da cuenta y mete un doble cambio. Entra Alegría y Dani, Cordero por Herrera y por Luque. Mete a Cordero en el puesto de Herrera y la entrada de Alegría arriba como segundo punta hace que Gus retrase su posición. Retrase su posición a veces para estar como en una posición de media punta y otras veces para estar en línea con Miranda. Bueno, pues esto al Badajoz parece que le da un poquito de aire, ¿no? Pero se llegaba al minuto 20 del segundo tiempo con la sensación de que el Llerenense se encontraba más a gusto en el campo que el propio Badajoz, ¿no? Al Badajoz le costaba combinar y le costaba llegar bien a la presión. El equipo estaba largo y el Badajoz le costaba mucho llegar a esa presión, a ese balón dividido. Los saltos eran complicados. Y bueno, pues esto favorecía un poco a un llerenense que se encontraba pues más a gusto en el campo, ¿no? No, verdad que no generaba ningún peligro, porque no generaba ningún peligro. Las jugadas morían a borde de área del Badajoz, donde Lobato y Jesús se imponían perfectamente. Pero bueno, pues generaba esa sensación de nuevo de dominio y de estar controlando el partido el llerenense, mientras que el Badajoz salía a duras penas en ataque. Pero en el minuto 67 cambió el cuento porque en una pérdida del llerenense en un balón largo del Badajoz, el llerenense recupera en su área, pero rifa la pelota y la pelota al final le llega a un David Calles que arranca desde la banda derecha, se va enfilando al medio, se encuentra con Alegría y tres centrales del llerenense. El balón rebota en las piernas de un jugador del llerenense y mira por dónde le cae a un Barba que llegaba solo como la una al borde del área. Y con un toque de interior, con un pase de interior, mandó el balón a las redes a guardar para poner al Badajoz por delante. El vivero se venía abajo, el equipo no lo estaba pasando bien, la afición estaba apretando, ayudando al equipo y era Barba el que ponía por delante a los de David González.
Esto abría el partido y habría un escenario diferente, un Badajoz que se volvía a encontrar a gusto. David González tomaba una decisión, parecía arriesgada, pero yo creo que era acertada. Era meter 3 puntas. Entraba David Grande por un Gus ya totalmente tieso. Y David Grande se colocaba con 3 puntas el Badajoz arriba. Esto hacía que Barba bajara más a la línea de Miranda y Bermúdez se colocara como media punta. Y dio, quizás a partir de ese minuto 75, los mejores minutos del Badajoz. Esos minutos de que el Badajoz tenía más el balón, el Yerenense había acusado el golpe y el Badajoz intentaba llegar al 2-0. De hecho, Bermúdez tiene una arrancada cuyo disparo se va lamiendo el palo. La verdad, tira raso y se va lamiendo el palo. Hay otra llegada que Bermúdez conecta con Alegría y es Alegría el que larga un trayazo cruzado que también se marcha fuera. El Badajoz llegaba, no encontraba portería porque la verdad es que ayer no le hacen trabajar. Pero sí daba la sensación de estar cerca del 2-0. Había estado muy maniatado durante todo el partido, pero en ese último cuarto de hora la verdad es que se soltó. Y soltó 2 o 3 latigazos que pudieron dejar la eliminatoria con un 2-0 bastante encaminada para el Badajoz. Pero los minutos fueron pasando, el Yerenense se fue acoplando en el campo, tuvo una jugada clara que es una arrancada de Lobato en el minuto 85, que arranca solo desde el área, se va hasta arriba, suelta la pelota y se llega al área para buscar el centro desde el lado izquierdo. Ese centro que no puede rematar porque le venían agarrando desde Gébora y le siguen agarrando dentro del área. Para mí era un penalti clarísimo que el árbitro no se atreve a pitar, que hubiera significado o no, porque lo hubiéramos podido fallar, el 2-0, pero el árbitro no se atrevió a pitarlo, ¿no? Contestó el Yerenense con una jugada en la cual en un centro de David Pérez, el Lobato el que cortaba la jugada dentro del área chica y evitaba el remate en el segundo palo de Cordero. De ahí al final prácticamente no pasaba nada y se llegaba al final con un 1-0 a favor del Badajoz. Un resultado exiguo, corto, para mí merecido porque el Yerenense es verdad que hizo un buen partido, que tuvo el control del juego mucho tiempo, pero no generó ocasiones quitando una. El que sí estuvo más cerca del gol siempre fue el Badajoz y fue el que lo consiguió. Y en este caso, como digo yo, en el fútbol el que marca es el que merece ganar. Y el Badajoz mereció ganar por ese acierto que tuvo en el gol y porque quizá las llegadas, aunque no terminaban obligando a Llera, quitando esa parada que hace en el minuto 80 y tantos, en un remate de cabezazo de David Grande que hace un paradón, pero la jugada estaba anulada. La verdad es que las llegadas más peligrosas eran, o por lo menos se activaban como más peligrosas las del Badajoz. Un Badajoz que tendrá que ir al Fernando Rovira el domingo que viene a las 7 de la tarde a buscar empatar o ganar para poder pasar al playoff nacional. Ante un Yerenense que en su campo, arropado por su gente y con ese campo que tienen, va a hacer pasar canutas y va a hacer pasarle las 1001 al Club Deportivo Badajoz para intentar arrancar el resultado positivo que le meta en la final, que nos haga ir a Asturias a comernos ese cachopo. Vamos a ver qué pasa. Las imágenes que vais a ver están tomadas por mi hijo Álvaro, que grabó el partido ayer en el Nuevo Vivero, que ha estado haciendo un trabajo bárbaro. Y desde aquí le quiero dar las gracias 1001 vez por el trabajo que ha hecho esta semana conmigo allí en Badajoz. Y bueno, pues espero que os guste el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.